tal? Buenos días, soy Yolanda Morales, conductora del programa Voces en Directo del periódico El Economista. En esta emisión vamos a platicar sobre el desempeño de la economía de Estados Unidos y su impacto en México. La semana pasada el Departamento del Comercio de Estados Unidos dio a conocer su revisión, sus estadísticas revisadas del PIB al primer trimestre del año, y pues resulta que quedó en una recesión, en una contracción, la primera contracción del PIB de Estados Unidos desde el año 2011. Vamos a ver la repercusión en México, qué tanto tuvo que ver con el bajo desempeño que registró también el PIB en nuestra economía en el mismo periodo, y para eso vamos a platicar con un especialista que nos acompaña aquí en el estudio, pero permítanme darle la bienvenida también a mi compañero en la conducción, Manuel Lombera. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte como siempre y tratar este tema en donde se genera este dato que sí nos llama un poco la atención porque se da después ya de varios trimestres de crecimiento, y ahora tenemos la información del Departamento de Comercio sobre esta contracción de 1% en el primer trimestre del año. Y para hablar sobre este tema y su impacto en México, nos acompaña la doctora Leticia Armenta, directora del Centro de Análisis Económico del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos interesa en primera instancia entender qué impacto genera esta contracción de 1% para el primer trimestre, al menos la segunda cifra revisada del Departamento de Comercio, en las estimaciones de crecimiento para Estados Unidos. Esta contracción que se tiene, que obviamente es mayor a lo que se preveía, porque ya los signos, vamos a decir, el mal clima, la dinámica natural de los negocios, nos anunciaba de alguna forma que iba a haber un crecimiento menor a lo esperado. Sin embargo, esta contracción, que es más intensa, obliga a replantearse hacia adelante cuál será el crecimiento para los Estados Unidos en el resto del año. Y aquí hay dos visiones sobre el mismo tema. Recordemos que finalmente los pronósticos pues permean mucho la visión de quien los hace. Claro. Algunos de nosotros somos optimistas por naturaleza y otros, al contrario, somos pesimistas. Entonces, esa versión, ¿verdad?, esa visión sobre las cosas siempre se permea en los pronósticos, por más que obviamente es un ejercicio estadístico que se busca tener un aval para generarlo. Y aquí en estas dos visiones hay quienes apuntan hacia el comportamiento favorable que se observa en este mismo trimestre, el primero del año, en términos del consumo. Aquí es muy interesante porque el consumo tiene un crecimiento similar al último trimestre del 2013, en donde el crecimiento alcanzó el 2.6%. El consumo en aquel momento está en 3.3, 3.2, y el consumo para este primero del año está en 3. Es decir, es muy cercano a lo que ocurrió al final del año. Aquí, sin embargo, los componentes pueden hacer una distinción. Hay un consumo que generamos las familias, las personas como nosotros, que obviamente tiene que ver con nuestra manutención, propiamente alimentación, vestido, transporte. Sin embargo, hay otro consumo que tiene que ver más con una visión de largo plazo, y es cuando hacemos la adquisición de bienes duraderos, o cuando adquirimos nuestra residencia, o cuando hacemos ese tipo de, entre comillas, inversión propiamente las familias. Y en ello es en donde estriban precisamente las diferencias de los analistas sobre qué va a pasar el resto del año. Sin embargo, el pronóstico, tanto el optimista como el no tan optimista, están viendo una posibilidad de recuperación de la economía norteamericana bastante favorable. El menos optimista lo sitúa en el 2.5, que para la economía americana es un porcentaje grande, importante, saludable, vamos a decir así. Y el más optimista
lo sitúa incluso cercano al 2.9. Entonces, hay bases para pensar que la economía norteamericana tiene muy buena posibilidad para recuperar esta caída y mantener un crecimiento, insisto, saludable, entre 2.5 y 2.9, es muy saludable para una economía tan grande como Estados Unidos. Doctora, quisiera yo preguntarle, usted habla de estimaciones de que las más pesimistas están en 2,5% del PIB para Estados Unidos. Yo le quisiera preguntar, ¿qué es lo que va a pasar para que se pueda alcanzar un crecimiento de ese tamaño en Estados Unidos después de una contracción? Y se lo pregunto porque aquí en México no hubo una contracción en el primer trimestre, fue un crecimiento muy bajito y aún así el pronóstico es de 2,5%, o sea, porque con nosotros no hay contracción y el crecimiento es igual y allá sí. ¿Me explico? En realidad, lo que afecta a la economía norteamericana, como decíamos hace un momento, es estas variaciones en los distintos rubros del gasto. Nuestro sentido optimista nos dice que mientras el consumidor se mantenga gastando, valga la redundancia, mientras el consumidor consuma, que es el propósito, siendo el componente más grande del gasto, la economía va a tener este impulso hacia el crecimiento. Sin embargo, y vuelvo a la pregunta, ¿por qué no se ve de manera paralela un crecimiento y otro entre nuestras dos economías que están estrechamente ligados? Y lo que ocurre es que nuestra liga hacia los Estados Unidos tiene que ver de nuestro caso, las exportaciones. El comportamiento de las exportaciones es el que en todo caso nos da la capacidad de este crecimiento o no. Y es en parte, si revisamos los distintos reportes que ya hoy tenemos de las autoridades en México, es justamente el factor exportaciones más ciertas condiciones del mercado interno, lo que llevaron a la economía mexicana a crecer tan poco, menos de lo que esperábamos. Y estas exportaciones son principalmente manufactureras. Aquí hay otro énfasis que hay que poner atención. Entonces, cuando observamos la relación producción industrial en Estados Unidos y exportación mexicana, es que vemos esta liga. Lo que sí se mantiene, digamos, en esta dinámica, no uno a uno, pero sí que sigue una misma tendencia, es cuando precisamente verificamos el comportamiento de la producción industrial norteamericana y el Producto Interno de México, por esta asociación. Doctora, quisiera preguntarle, Estados Unidos tuvo una contracción en el primer trimestre, México tuvo un crecimiento bajito, pero fue crecimiento de 1.8% en el primer trimestre. ¿Por qué entonces estar esperando un crecimiento similar en las dos economías de 2,5%? Sí, aunque las tasas son muy semejantes, que si vemos los diferentes pronósticos, por ejemplo, Banco de México, que maneja un intervalo, nos habla precisamente de una cifra muy parecida a lo que se pronostica para Estados Unidos. Sin embargo, ambas economías son diferentes. La magnitud de la economía americana es algo así como 10 veces nuestra economía. Eso significa que el producto, la riqueza que se genera es inmensamente mayor. Por esa razón, una tasa de crecimiento alrededor del 2.5 es muy buena para los Estados Unidos. Es una economía madura, es una economía que por su tamaño, vamos a ponerlo en esta perspectiva, toma más esfuerzo moverla. En cambio, la economía mexicana es más pequeña, ¿no? en valor, en riqueza generada, requiere un esfuerzo mucho mayor para incorporar, tan solo un dato que yo creo que en la mente de todos está, incorporar a la población que está desempleada, incorporar a la población joven
que va ingresando al mercado laboral. Eso requiere una tasa de crecimiento arriba del 2.5. Entonces, aunque hoy los números pareciera que nuestras economías son prácticamente iguales, la realidad es que los tamaños de cada una hacen que estas cifras sean muy favorables para los Estados Unidos y apenas convenientes para el caso mexicano. Doctora, ya ahondando en los temas de las cifras de crecimiento, si vemos las estimaciones, como usted ya refirió, tenemos un intervalo de Banco de México entre 2.3 y 3.3%. La Secretaría de Hacienda, que ya rectificó a 2.7%. La OCDE, que se sitúa todavía un poco superior a esta estimación del gobierno con 3.4%. ¿En dónde debemos ubicarnos, sobre todo a partir de este dato de contracción económica en Estados Unidos? En el caso particular, yo dirijo el Centro de Análisis Económico. Nosotros teníamos desde finales del año pasado, el 2013, una proyección para la economía mexicana del 2.5. Y más allá de las cifras, esperamos realmente un rango. Por eso es que el Banco de México, con un escenario conservador, como suele ocurrir, nos maneja este intervalo. Lo que sí podemos pensar es que en ese intervalo está la cifra final, es decir, entre, como lo maneja Banco de México, un 2.3 y un 3.3. En el centro está, curiosamente, la visión de Hacienda, 2.7, es el centro de ese intervalo. Sí podemos esperar con alguna certeza, insisto, el pronóstico es pensar lo que ocurre hacia futuro y ninguno de nosotros tenemos la posibilidad de dominar el futuro. Entonces, la mejor expectativa es que sí vamos a tener un crecimiento muy cercano al 2.5, a lo mejor un poquito arriba, un poquito abajo, décimas realmente. Y fundamentalmente lo importante en los pronósticos es cuál es la razón, cuál es el argumento para apuntar hacia un intervalo de crecimiento. Fundamentalmente en el caso de los americanos es la fortaleza que está teniendo este sector consumo al que ya me he referido. En el caso mexicano tiene que ver fundamentalmente pues con los cambios que se han realizado en la economía mexicana, tiene que ver con algo muy interesante que recién también se está publicando, esta ganancia que está teniendo nuestra economía mexicana en el sector manufacturas. Nosotros como mexicanos nos hemos transformado de una manera muy importante en los últimos 20 años, puesto que nuestros productos de exportación ya no son bienes primarios como lo hacíamos en los 80s y ahora son más bien bienes manufacturados. Y en este terreno hay una cifra que a mí me llama la atención, que además nos da buenos augurios, que tiene que ver con el Grubb Consulting Group, que es un análisis que hace de la competitividad entre un conjunto de países. Y en estas visiones de competitividad, a mí me llamó mucho la atención que el Boston Consulting Group nos dice que los Estados Unidos y México en esa carrera de competitividad son quienes van en la punta, es decir, son los que han ganado más en este elemento de competitividad. Para dar una referencia, si los Estados Unidos son el 100, México está en el 96 y China está un poquito abajo en el 94, para dar una idea de la escala. Y tiene que ver con costos. Eso es algo también muy interesante. Cuando hablamos de competitividad nos referimos a qué tan eficientes somos usando los recursos que tenemos para producir lo más posible.
Entonces, lo que estamos observando es que la economía china, que ha sido el gran gigante del mundo, que ha sido el campeón en la industria manufacturera, se ha venido rezagando en términos de costos porque hoy por hoy los salarios son más altos que lo que eran hace 20 años, el costo de energía, que impacta fundamentalmente al transporte por su lejanía, pues es más alto, y en esa carrera, insisto, México ha estado afinando, ¿verdad?, en este dinamismo por las mismas razones. Los costos manufactureros se mantienen prácticamente estables, que tiene mucho que ver con los salarios manufactureros, y por el otro lado, la cercanía hacia los Estados Unidos ha permitido que haya una sincronicidad entre ciertos sectores manufactureros y la producción industrial, por eso lo que comentábamos hace un momento. Muchas gracias, doctora Leticia Armenta. Permítanos hacer una breve pausa y enseguida volvemos a seguir platicando sobre el impacto de la situación de Estados Unidos aquí en nuestra economía. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, de lujo y lo más prestigiado de la moda. Horlogy. La revista especializada en alta relojería, con más de 10 años, es ya un referente indiscutible en el sector. Equestrian Lifestyle. Durante 5 años ha representado la autoridad definitiva respecto a la vida de lujo, además de no solo presentar los mejores eventos de salto y polo a nivel mundial, sino también de presentar una selección de las mejores experiencias de lujo. Luxury on Board. Una revista especializada en el mundo marítimo, muestra los yates más sofisticados en sus respectivas categorías. Meet Magazine. Dirigida a un público exigente que desea descubrir los mejores productos y los más innovadores a nivel mundial, en cuanto a automóviles, aparatos electrónicos, aviones y accesorios para el hogar. O'Clock. Una revista dedicada a los relojes digitales y de cuarzo que también incursionan en el mundo de las pasarelas y personalidades que marcan las tendencias en moda. Bistronomy. Una publicación que aborda el mundo gastronómico desde todos sus ángulos, además de las propuestas de los chefs más influyentes. Encuentra nuestras ediciones más recientes en la tienda departamental más cerca de ti. Bueno, pues ya regresamos de esta breve pausa y ahora, Manuel, no sé cómo ves tú este movimiento de los pronósticos. De pronto parece que desde la crisis de del año 2008, todos los pronósticos, como que los pronosticadores más bien no aciertan en sus previsiones. Precisamente fíjate que ayer estaba yo en una conferencia con la directora del gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos, y que es el organismo que tiene la previsión más alta de crecimiento para México en 3.4%, y me decía, yo no quisiera entrar en una polémica sobre si vamos a bajar o no la expectativa de crecimiento. Claro que todos queremos que México crezca, pero pues no me quiero montar en este momento en la polémica. Platicaba también con un analista de Bancomer de BBVA Bancomer, con Carlos Serrano, y él me decía, yo no voy a mover mi pronóstico de crecimiento para Estados Unidos, ni el de México, que ya lo movió, ya lo tienen en 2,5%. Entonces, parece, y lo ligo con lo que nos decía la doctora, de pronto hay datos que nos dicen vamos a ser optimistas, pero a mí personalmente, después del recorte que hicieron las autoridades financieras, digo, ¿cómo ser optimista cuando están recortando más de un punto porcentual sus pronósticos? ¿Cómo ves tú, Manuel? Es muy interesante lo que comentas, Yolanda. Toda esta batalla de los pronósticos se convierte de repente en un concurso por ver quién atina al blanco. A mí me parece que se genera este efecto, se comenta por los analistas, esta burbuja en donde primero se da la impresión que la economía va a estar fuerte, y eso alienta a los inversionistas y crea un ambiente de confianza. Y simplemente bajar el pronóstico genera un desaliento. Entonces la economía puede llegar a crecer o a decrecer, no por las condiciones reales de atracción de inversiones, sino por las expectativas. Y finalmente lo que puede hacer que un inversionista venga o no es simplemente su percepción de que la economía vaya o no a crecer. Es un aspecto psicológico muy
que nunca deja de llamar la atención y que pasa mucho en las bolsas de valores, por ejemplo, en el mercado accionario, en donde también los indicadores se mueven mucho por la expectativa. Y finalmente, esta competencia por quién va a tener quién va a tener la estimación adecuada, pues de alguna manera se vuelve también un aspecto político en el caso de la Secretaría de Hacienda, en donde tras mucha presión por una estimación que parecía a nadie inalcanzable, se coloca ahora en una posición cómoda, justo a la mitad del rango del Banco de México. Así que pues son posiciones que se van jugando y mientras tanto, en realidad, creo que se generan nubes que no nos permiten ver cómo está moviéndose la economía en realidad. ¿Y cómo ve usted, doctor Armenta, esta situación de los pronósticos? ¿Cómo ve el impacto que tienen en las decisiones de inversión? ¿Cómo lo está viendo usted? Los pronósticos nos dan una guía y como mencionaba yo anteriormente, es muy difícil adivinar el futuro. Es muy difícil, es algo que ninguno de nosotros controlamos. Hay decisiones de inversión que se toman no en base al pronóstico, sino en base a cuál es la condición general de la economía. Volvemos a los datos. Cuando nosotros observamos, como les mencionaba antes, este movimiento en la competitividad, eso es algo mucho más sólido que el crecimiento trimestre con trimestre, porque el movimiento trimestre con trimestre nos habla del momento, del hoy, y eso por naturaleza tiene estas variaciones. En cambio, la competitividad es algo que se va ganando paso a paso a lo largo del tiempo. Para dar una idea, ¿qué nos da la competitividad? Por un lado, ¿qué tan productivos somos los trabajadores? Eso es algo que se gana conforme vamos siendo más hábiles, manejando mejor la herramienta, siendo más diestros por la capacitación, adquiriendo nuevas habilidades. Pero si lo pensamos a nivel personal, una vez que yo adquiero cierta habilidad, tendría que pasar una catástrofe para que la pierda. Es decir, tendría que haber un accidente en mi persona para que yo pueda llegar a perder esa habilidad. Lo natural es que vamos adquiriendo, conforme pasa el tiempo, más habilidades, más destreza. Nos volvemos más doctos para hacer determinado trabajo que realizamos de manera cotidiana. Eso es lo normal. Entonces, cuando el inversionista está decidiendo, dice, a ver, ¿cómo está la mano de obra? ¿Qué tan hábil es? Y lo estoy manejando de manera muy coloquial, ¿no? De otra forma, lo que está observando el gran inversionista, pensemos en las grandes empresas, cuando deciden dónde colocar su dinero, no están pensando en venir a invertir en México durante este sexenio o los próximos 2 años. Realmente la visión de empresa es, me voy a colocar en ese lugar porque voy a permanecer 10 y 15 y 20 años. Es decir, hay un horizonte amplio para esas inversiones. Por eso vemos como últimamente, en los últimos, vamos a decir, 3 años, ha habido inversiones muy interesantes en el campo automotriz o en el campo de la aviación también, en donde la mano de obra mexicana ha ido perfeccionando sus habilidades, ha ido adquiriendo mayor destreza y eso gana, insisto yo el tema, competitividad, ¿verdad? Entonces, yo diría que las grandes decisiones de inversión tienen que ver con este análisis mucho más integral, donde sí, tal vez temporalmente esta alza o baja en el crecimiento, bueno, pone más difíciles o más fáciles, pero ya sobre un horizonte de decisión que se viene manejando tiempo atrás para las empresas. Doctora, habla usted de que los inversionistas necesitan elementos de toma de decisión, más allá de los pronósticos. En cuanto a las reformas que se han aprobado,
el tema fiscal en concreto. Tenemos este acuerdo de la Secretaría de Hacienda de no modificar los impuestos durante el resto del sexenio. Este elemento, ¿cómo considera usted que impacte en las tomas de decisiones de los inversionistas? El tema fiscal es una condición importante, por supuesto, porque finalmente encarece o no la inversión, para decirlo de manera muy sencilla. El movimiento de las reglas a nivel fiscal, vamos a decir que tuviéramos un arreglo fiscal para este año y el próximo tuviera una gran variación y el siguiente otra vez, eso genera incertidumbre en los inversionistas. Sin embargo, si hay vamos a decir, un parámetro en donde el país está compitiendo, parte de sus costos tiene que ver también la materia fiscal. Entonces, ¿cuánto se mantenga en el tiempo, por un lado? Y qué tan buenas o no sean las condiciones fiscales para atraer la inversión es otro elemento. Pero volvemos a las condiciones de largo plazo. No es únicamente el tema fiscal, ni es únicamente el tema coyuntural de crecimiento, sino las condiciones generales para la economía en donde el inversionista dice, aquí hay una oportunidad. ¿Por qué? Porque este país tiene una condición privilegiada, la cercanía al mercado más grande del mundo. Eso no va a cambiar en los próximos 1000 años, a menos que el cambio global nos inunde, ¿verdad? Pero no va a cambiar, esa posición está allí. ¿Qué otra cosa no va a cambiar? La naturaleza de esta economía que hoy por hoy se inclina a la manufactura más que a otro tipo de sectores. Eso tampoco va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque nuestra vocación se va a ir profundizando bajo las nuevas condiciones. Entonces, más que esperar un retroceso, esperaríamos que en esta dinámica nos volvamos todavía mejores en lo que hacemos y que otros sectores manufactureros se sumen a la corriente de los sectores exportadores que hoy por hoy son los exitosos que tienen esta dinámica. Doctora Armenta, es muy interesante lo que usted nos está platicando acerca de la competitividad y cómo ha ido ganando México posiciones, sobre todo lo que nos refiere del Boston Consulting Group. Sin embargo, México tiene muchos años que se mantiene en el ranking de competitividad tanto del WEF como de otros organismos, del IMD, la Escuela de Negocios Suiza, en la media tabla. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Por qué no avanzamos? Claro. El Boston Consulting Group se enfoca precisamente en la industria manufacturera. Yo creo que ahí está la distancia respecto de las otras mediciones. Las otras mediciones toman al conjunto de la economía y obviamente en el conjunto nosotros como mexicanos estamos muy acostumbrados, pero habemos al menos 3 Méxicos en esta gran economía. Algunos hablan de 2, ¿verdad? Y lo que se compara allí son las dinámicas precisamente. Entran otros factores, temas de distribución del ingreso, temas de pobreza, temas de niveles educativos, por ejemplo. Sin embargo, el Boston Consulting Group se está enfocando en el desenvolvimiento manufacturero y así es como está haciendo esta medición. Mide la industria manufacturera china, la estadounidense, la mexicana y otras economías. De hecho, su muestra abarca los 25 países de mayor exportación en el mundo, pero visualizando cómo compiten precisamente a nivel industrial, ¿no?, estas economías. Y las otras mediciones, insisto, al incorporar al total de la economía, primero, y al incorporar factores de tipo social, obligadamente nuestra economía se ve desfasada en ese terreno. Pues la competitividad es un tema constante en la agenda pública económica de México y es una
tarea siempre pendiente que no ha acabado de generar políticas públicas consistentes. Y bueno, mientras tanto vamos a un corte y regresamos a Voces en Directo. Horlogy es una revista dinámica con pasión por la alta relojería y el mundo que la rodea. Expresamos, conocemos y apreciamos los guardatiempos más exclusivos en el entorno para el que fueron creados. Descubre las más recientes tendencias en moda y tecnología, los elementos principales que forman tu personalidad y modo de vida. Descarga la aplicación para iPad y sumérgete en el mundo Horlogy. Entrevistas, conceptos innovadores, vanguardia, recomendaciones, noticias de interés y mucho más. Horlogy, la revista de alta relojería. Pues regresamos del corte, estamos en Voces en Directo platicando con la doctora Leticia Armenta, directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctora Leticia, quisiera platicar sobre, ligar este tema del pacto fiscal y de la situación de los impuestos con el tema de la desaceleración de la economía. Al parecer, en el primer trimestre del año, hubo mayores ingresos tributarios de los esperados. El secretario de Hacienda se está basando en este supuesto para decir que no es necesario hacer una modificación en las metas de finanzas públicas. Quisiera preguntarle si no es una apuesta muy arriesgada, y volvemos al tema de los pronósticos, cuando estamos viendo que hay una desaceleración importante, sobre todo en consumo y en inversión de las empresas, y qué tanto les impactó a las empresas estos cambios en su manera de tributar. Exactamente, los dos aspectos en donde los cambios fiscales impactaron el crecimiento son a nivel de las familias, en tanto encarecieron un concurso de bienes que finalmente hoy por hoy, cuando vamos a las tiendas, pues nos cuestan más. Y por el otro lado, un elemento que a lo mejor no se ha visualizado en completa dimensión, que es el tema de las deducciones. Cuando la reforma pone este límite a las deducciones, sí desalienta una serie de gastos que nosotros como individuos, como familias, veníamos realizando en el tiempo. ¿Por qué? Porque finalmente cada uno de nosotros sabemos que dentro del ingreso anual hay una parte que pudiésemos recuperar, y en ese esquema, bueno, pues estamos visualizando cuánto impacta el seguro de gastos médicos mayores, cuánto mi gasto en medicinas, etcétera, cuánto en ahorro para la pensión, etcétera, ¿no? Los distintos rubros. Cuando se limita esta deducción, sí hay un desaliento hacia cierto tipo de gastos. Por mencionar uno, que me parece de los más volátiles, las donaciones a ciertas agencias de apoyo a la comunidad, que tienen todos los permisos para realizarlo, pero que en este esquema de contribuyente, si yo sé que ahora voy a verme limitada en esto, entonces soy más selectivo en esos rubros que antes pues aprovechaba para esta deducción y al mismo tiempo cierto beneficio a alguien más. Lo mismo pasa en el caso de las empresas. Las empresas también en este terreno de las deducciones hoy tienen un límite hacia el 50% que desalienta precisamente que la empresa siga gastando en algunos rubros. Ambos, curiosamente, ambos agentes, así familias como empresas, toman decisiones de manera semejante en términos de gastos, no en términos de inversión. Por eso es que tanto familias como empresas retraen su gasto al inicio del año por estas nuevas condiciones, y entonces es que vemos
cómo eso afectó precisamente el crecimiento del primer trimestre. Obviamente, volvemos otra vez a la perspectiva. Yo insisto mucho, el pronóstico mucho tiene que ver con el optimismo o, al contrario, el pesimismo. Hay el optimista, y hemos visto en los medios declaraciones oficiales, declaraciones de muchos que se dedican a este tema de los pronósticos, que nos dicen, este impacto se va a ir diluyendo. Ellos tienen una visión de que tanto el consumidor, familias, como las empresas van a ir asimilando este costo más alto y van a ir adecuando su gasto a lo largo del año. Y que entonces este primer impacto no se va a repetir en todo el año. Hay quienes son menos optimistas y dicen no, definitivamente, sobre todo esta limitación en la deducción, eso se va a mantener y la estrategia de consumidores y empresas va a tender a mantenerse en lo que resta del año. De allí las voces, ¿verdad?, de muchos hacia una flexibilización de esas condiciones. En el lado de la Secretaría de Hacienda, lo que yo interpreto es no queremos cambiar las reglas tan frecuentemente, queremos dar un horizonte para que las personas, familias, empresas planeen y sobre esta base vamos a continuar. Esa es mi lectura un poco de lo que ha estado pasando en esto. Sin embargo, se presenta este argumento, doctora, en el que los empresarios dicen, bueno, es que tampoco tenemos la oportunidad de modificar ese esquema fiscal para favorecer la tributación de impuestos en beneficio de las empresas. Ahora, yendo al tema de la reforma energética, están en este momento listas para la discusión las leyes secundarias en el Congreso. ¿Qué expectativa tiene usted sobre estas leyes en términos de cómo podrían detonar el crecimiento económico? Esta legislación es muy importante para que precisamente los beneficios de las distintas reformas se concreten. ¿Qué tanto faciliten estas reformas, estas leyes secundarias, la venida de nuevas inversiones en el campo energético? Sí va a permitirnos tener, en un lado, una mayor holgura en términos del costo de la energía, en términos muy, muy generales, y por el otro lado, puede ser un detonante de mayor atracción de capitales precisamente para realizar estas inversiones. Por eso es que es tan importante. Sin embargo, pareciera que el margen de maniobra que la Constitución hoy por hoy ha establecido, porque los artículos transitorios son muy puntuales sobre las condiciones, podría decirnos que finalmente, de acuerdo al arreglo político, porque ahí tendremos que ser muy claros, la definición de las leyes secundarias tiene una visión política, no una visión económica. El arreglo político es lo que nos va a dar la definición última. Sin embargo, aún dentro de ese espacio, de ese intervalo de negociaciones, sí se espera que todas estas reformas estructurales pues den una mejor visión en el mundo sobre la economía mexicana. Sin embargo, y regreso al tema de la primera pregunta, el optimismo de las reformas llevó en mucho a estos pronósticos altos sobre el crecimiento y la mesura sobre las reformas, sobre todo esta lectura de que las reformas no son de corto plazo, van a tardar en madurar este tipo de inversiones. Tan solo para mencionarles un dato, en la reforma energética se esperan inversiones tanto a nivel de electricidad como de los hidrocarburos y de las industrias que están asociadas, que para darles una idea, una planta de refinación, por mencionar un caso solamente, pues tarda entre 5 y 6 años en entrar propiamente en operación.
¿Por qué menciono este dato? Particularmente en el caso del Centro de Análisis Económico, nuestro pronóstico de crecimiento consideró esto, no tanto la euforia de la reforma, sino cuánto en el largo plazo va a tender a impactar. Y viendo que este tipo de reformas no son de manera, en ninguna parte del mundo, de manera inmediata su efecto, es que nosotros trasladamos justamente el impulso hacia el mediano plazo. Nos estamos acercando ya al final de esta emisión de Voces en Directo y no quisiera terminar esta emisión sin aprovechar la oportunidad de tener a la doctora Armenta con nosotros para preguntarle cuál es la previsión que tienen ustedes de crecimiento para México, si la van a modificar tras este dato que se difundió del primer trimestre del año y si se sitúa en el lado optimista. Sí, muchas gracias. Realmente el pronóstico que realizamos en el Centro de Análisis Económico, en el TEC de Monterrey, nosotros consideramos más la estructura actual de la economía mexicana que la coyuntura. Y en ese sentido, observábamos el impacto de las reformas hacia el mediano plazo. Por esas razones que no hemos tenido que modificar nuestra previsión del crecimiento, que sigue siendo del 2.5, creemos que es un escenario conservador y aún así optimista dentro de lo que hemos estado observando en las últimas semanas. Doctora, con base en el pronóstico que usted ofrece, en realidad está más cerca de este rango que da el Banco de México, la parte inferior. Entonces, sí situaría una previsión realmente moderada, a pesar de que usted considera que es optimista. Es moderada en el sentido de que el 2.5 ha sido el crecimiento potencial que hemos observado en los últimos 10, 12 años. Entonces, nosotros lo que estamos de alguna manera reafirmando es la economía mexicana va a mantener esta tendencia. ¿Cuánto vamos a abrirnos? ¿Cuánto va a saltar la economía? Depende de la inyección ya concreta de los capitales. Hoy por hoy, en este momento preciso, no se está dando y no se va a dar, pero no es pesimismo, es la forma natural en que los negocios van madurando, sobre todo en estos campos que tienen que ver con infraestructura tan poderosa como la energía o las otras ramas, telecomunicaciones, por mencionar solo dos de las más importantes. Doctora, pues yo le agradezco mucho estas observaciones que usted nos está haciendo, que son, me parece, de las más objetivas, porque finalmente está haciendo un análisis de los indicadores económicos y de cómo está la economía real, sin las previsiones, sin las expectativas que se pudieron haber generado a partir de las reformas estructurales. Entonces le agradezco mucho que me dé esta tranquilidad, porque sí, en este mar de pronósticos, de pronto uno comienza a perderse y siento que es también lo que hace que nos impacten más las revisiones de las autoridades económicas. Doctora Leticia Armenta, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Voces en Directo. Yolanda, muchas gracias de nuevo por compartir la conducción y los esperamos en el próximo programa de Voces en Directo, en donde tendremos la revisión al capítulo 4 de Estados Unidos del Fondo Monetario Internacional más adelante en este mes. Muchas gracias. El Economista, 25 años generando información de valor. En diciembre de 1988 nace El Economista, periódico que desde sus inicios tiene como columna vertebral los temas económicos, financieros y de negocios, refiriendo también a temas de la política del país.
Al cumplir 3 años y estar consolidado como un referente de la información económica, te acercamos a los datos sobre la privatización de la banca mexicana, proceso que se llevó a cabo en 4 etapas e incluyó a 18 bancos. El gobierno recaudó alrededor de $13,000 millones. Para 1994, la información económica cimbraba al país, cuando el gobierno emitió deuda interna en pesos e indexada al dólar, con vencimientos a corto plazo que llevaría el efecto tequila. Además, se observó una drástica caída en las reservas internacionales y la devaluación del peso frente al dólar. En nuestro 9º aniversario, te informamos sobre los conflictos en la Cámara de Diputados, donde se discutía el cómo salir adelante pese a la fuerte crisis que el país atravesaba. Mientras tanto, en Pemex se llevó una reorganización, quedando en un corporativo con 4 filiales: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Con la llegada del nuevo milenio, llegó también un nuevo partido al poder en México, lo que se tradujo en diversos cambios políticos. Ese mismo año, la industria automotriz registró un repunte y alcanzó su nivel máximo de producción, 1.923.544 unidades. En 2002, y con 15 años como líderes en la información económica, te acercamos al nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, el banco de desarrollo que ofrece garantías para la vivienda. En El Economista, recompensamos a nuestros suscriptores creando el Club de Lector y además lanzamos Horlogy, la revista de alta relojería. A la llegada del 2005, la situación económica de México repuntó, siendo las exportaciones una pieza clave en el movimiento de inversiones, mientras las remesas desde Estados Unidos subieron más del 200%. En este mismo año, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para dar mayor certidumbre a los inversionistas en gas natural y electricidad. En 2007, cuando cumplíamos 19 años contigo, inició en Estados Unidos la crisis subprime. En México se inauguró la presa El Cajón, que implicó inversiones por $800 millones, y se reformó la ley del ISSSTE, marcando la pauta para la transformación del FOBISSSTE. Para 2009, cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de liquidar la virtualmente quebrada Luz y Fuerza del Centro, El Economista cumplía 21 años y con una nueva administración te ofrecía un nuevo diseño, una nueva identidad de marca y te informamos con una presentación más amigable, destacando los temas de relevancia. Para el aniversario 22, en El Economista reforzamos la oferta en información con nuevos suplementos, transmisiones en vivo y presentamos la nueva división de revistas con el relanzamiento de la revista Horlogy. Además, rediseñamos el sitio web de acuerdo a las nuevas tendencias globales. En el México de 2011, cuando cumplíamos 23 años, se conservaba un entorno económico fuerte, a pesar de la crisis global que mantenía en apuros a otros países. El Economista presenta Tendencias 2012 con importantes funcionarios de gobierno y economistas de renombre en un evento transmitido en vivo en nuestro portal. En 2012, El Economista expande su división de revistas, mientras se da en México las campañas presidenciales, siendo elegido el mexiquense Enrique Peña Nieto para ocupar la presidencia de nuestro país. La llegada del 2013 trajo consigo la discusión de las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo, que se lograron aprobar gracias al acuerdo entre los principales partidos políticos. En El Economista iniciamos los festejos por nuestros 25 años de información veraz, oportuna y confiable. El Economista, 25 años generando información de valor.